que a mí me dan un ejercicio así. Y ese ejercicio, a través del valor que yo encuentre de la X, me va a permitir seguir el circuito de ese laberinto que yo tengo ahí. ¿Qué plantearía para encontrar la X? ¿Ideas? Una ecuación. Bien, una ecuación. ¿Esa ecuación qué diría? ¿Qué se les ocurre que debería decir? 3x más 2x más x igual a 90. Bien. Si yo miro mi dibujito, o sea, en ángulos es mucho lo que yo tengo que mirar. Y si yo miro el dibujito que yo tengo, entre los tres ángulos tengo formado un ángulo de 90 grados o un ángulo recto, ¿sí? Entonces, el problema que yo tengo es que entre los tres ángulos desconocidos, yo formo un ángulo de 90. Y como es entre los tres, lo sumo. Y yo digo, el primer ángulo más el segundo ángulo más el tercer ángulo me tiene que dar 90. Y una vez que yo logré plantear la ecuación, la resolución es igual que lo que veníamos haciendo en los prácticos anteriores de ecuaciones. Entonces, ¿qué tendré que hacer ahí? Sumar las x. Ajá, ¿y cuánto me daría? 6x. Bien. Para el que no se acuerde, 3x más 2x son 5x más 1x, 6x. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pasar el 6 dividiendo. Pasar el otro 6 lado. dividiendo. Muy bien, eso significa que me quedaría que x es igual a 90 dividido 6. ¿Y cuánto me daría 90 dividido 6? 15, si no me equivoco. Eso. Bien, 15. Entonces, eso significa que cuando yo esté resolviendo mi laberinto, yo voy a tener esto en un casillero y voy a tener una opción acá que va a decir, por ejemplo, 15 y una opción acá que va a decir 20. Entonces, como yo obtuve 15, ¿por qué camino me voy a ir? Por este. Y me voy a ir al problema de abajo, que podemos suponer que el problema de abajo sea, por ejemplo, esto. Y en ese caso, ¿cómo se resolvería eso? Ese está más fácil todavía que el anterior. ¿Cuánto vale la X ahí? Si lo mismo que el otro lado. Bien, vale lo mismo que el otro lado. Para este problema, por ser ángulos opuestos por el vértice, son iguales. Por lo tanto, X vale 38. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a buscar mi respuesta y voy a seguir el camino a través de la respuesta que corresponde. ¿Sí? ¿Se entiende cómo hacemos el laberinto? Sí. Bien. ¿Se entiende cómo planteamos en principio los problemas? Sí. Bien, fíjense que acá es importante. Punto 1, saberme la teoría. Porque si yo no sé la teoría, no voy a ser capaz de plantear los problemas, ¿sí? Yo necesito saber la teoría, necesito saber cuándo los ángulos son adyacentes, necesito saber cuándo los ángulos son opuestos,
necesito saber las relaciones que existen entre los ángulos, ¿sí? Entonces, antes de seguir resolviendo y seguir planteando, vamos a hacer un mini ayuda a memoria de los ángulos. Los ángulos opuestos por el vértice. ¿Cómo se definían? ¿O cómo los detectaba yo? ¿Qué condiciones cumplían? Que tenían un vértice en común. Bien, tenían un vértice en común. ¿Y qué más? Los dos ángulos son iguales. Bien, los ángulos son iguales. Pero para detectarlos, además de tener un vértice común, ¿qué otra cosa tenían que cumplir? Yo podía dibujar, por ejemplo, esto. ¿Esos son opuestos por el vértice? No. 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 Para que sean opuestos por el vértice y cumplan el tema de la igualdad, los lados de uno y los lados del otro tenían que estar formados por la misma recta, ¿sí? En líneas generales se dice que los lados de uno son semirrectas opuestas a los lados del otro, pero eso no significa otra cosa que si yo agarro la regla, bueno, en este caso no tengo regla, tengo borrador, si yo agarro el borrador y lo pongo acá, la línea que forma un lado tiene que ser igual a la línea que forma el lado del otro ángulo. Y lo mismo pasa acá. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Lo ven a eso? ¿Sí? Entonces tienen que estar formados por la misma línea para que se cumpla esto de la igualdad. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien, eso me va a permitir resolver un problema como este. No sé si llegan a ver bien los numeritos. Creo que están chiquititos. Acá dice que alfa es igual a 6x menos 28 y dice que beta es igual a 2x más 4. Si yo miro mi dibujo, alfa es este y beta es este. Por lo tanto, mirando el dibujo, yo puedo decir que alfa y beta, ¿qué tipo de pareja de ángulos es? Yo puedo decir que alfa y beta son opuestos por el vértice. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y si son opuestos por el vértice, cumplen esto de ser iguales, ¿sí? O sea, el ser iguales no es una condición para ser opuestos por el vértice, sino que es al revés. El hecho de que los ángulos sean opuestos por el vértice genera el hecho de que son iguales, ¿sí? Entonces, por esto, yo digo que alfa es igual a beta. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Bien. Entonces, si alfa es igual a beta y alfa tiene como expresión 6x menos 28 y es igual a beta que tiene como expresión 2x más 4, ¿qué podría escribir? ¿6x menos 28 da igual a 2x más 4? Bien, que 6x menos 28 es igual a 2x más 4. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esta de acá es la expresión del ángulo alfa y esta de acá es la expresión del ángulo beta. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. ¿Cómo despejo esa ecuación o cómo encuentro el valor de x? Agrupo las X. Bien. Entonces, ¿qué me quedaría?
6 menos 2x igual a 28 más 4. Bien. De este lado me quedaría 4x y de este lado me quedaría 32. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Qué hago ahora? El 4, o sea, 4x pasó del 4 para el lado del 32, del lado derecho del igual, ¿Y qué me quedaría? en dividiendo. Bien, pasaría dividiendo. Eso me quedaría 32 dividido 4. Y por lo tanto, x, ¿cuánto va a valer? 8, perfecto. Pregunta. ¿Encontré o terminé el ejercicio descubriendo que x vale 8? ¿O qué me están pidiendo en ese ejercicio? Me dicen, alfa es igual a 6x menos 28, beta es igual a 2x más 4. Yo encontré E. ¿Encontré los ángulos que me dan en el problema? Sí. ¿Encontré alfa? No, solo encontré la incógnita de X. Bien, solo encontré la incógnita de X, pero todavía no conozco alfa y todavía no conozco beta. ¿Cómo se les ocurre que yo tengo que hacer para encontrar cuánto vale alfa y cuánto vale beta? ¿No hay ideas? ¿Se acuerdan cuando ustedes verificaban ecuaciones? Para verificar una ecuación, ¿qué hacían? El número que conseguimos le tenemos que poner en reemplazo de las x. Perfecto. Lo mismo que hacemos para la verificación es lo que en la verificación yo reemplazaría acá y me fijaría si efectivamente la igualdad se cumple. ¿Está bien? Ahora, para encontrar la alfa y beta, el procedimiento es el mismo. Yo tengo que reemplazar, pero no para verificar una igualdad, sino para encontrar cuánto va a valer alfa y beta. Entonces, alfa va a ser 6, en lugar de la x voy a poner el 8, menos 28. Y beta va a ser igual a 2 por 8 Más 4. más 4. Y para encontrar cuánto vale alfa y cuánto vale beta, voy a hacer el cálculo. 6 por 8. 48. Menos 28. 20. Perfecto. 20. Y 2 por 8. 16. 16. Más 4. 20. A ver, yo me podría haber quedado con el hecho de que eran opuestos por el vértice, encuentro alfa y automáticamente digo beta tiene que medir lo mismo, mide beta. ¿De qué me sirve calcular los dos? ¿Alguna idea? Para saber si está bien el ejercicio. Exacto. Si los dos ángulos me dan 20, es porque yo hice todos los cálculos bien. Si yo llego acá y me da alfa 20 y beta 30, y en algún lugar tengo que empezar a mirar dónde metí la pata. Porque yo sé por teoría que los ángulos tienen que ser iguales porque son opuestos por el vértice. Entonces, si me dan diferentes, porque en algún lugar hay un error. Por lo tanto, me va a servir también como verificación si lo que hice está bien o no. Bueno, el que vimos recién entonces era un ejemplo de planteo de ecuaciones cuando tengo ángulos opuestos por el vértice. Y el primero que nosotros vimos es de cuando tres ángulos, que me serviría también para los ángulos complementarios, es cuando dos ángulos o tres ángulos suman
90 grados. ¿Qué otro tipo de ángulo vimos? A ver, ideas, ¿qué otra pareja de ángulo vimos? Los ángulos que los nombraron hace un rato cuando estábamos viendo el crucigrama. Y eran los ángulos adyacentes. ¿Qué característica cumplen los ángulos adyacentes? ¿O cómo los reconozco? Comparten un vértice y un lado en común. Bien, tienen un vértice, tienen un lado en común, pero si yo solamente uso esa definición de tener un vértice y un lado en común, en realidad estoy dando la definición de lado, de ángulo, o de par de ángulos más bien, consecutivos. Comparten un vértice y un lado en común. Pero para que sean adyacentes, hay una condición más. Tienen que ser suplementarios. Bien, tienen que ser suplementarios. O sea, no solamente tienen que compartir un vértice y un lado, sino que además tienen que ser suplementarios. Eso significa que los otros dos lados están en la misma recta, ¿sí? O sea, de nuevo, si yo pongo una regla acá, los dos lados van a estar sobre la misma línea. Y yo voy a decir que este ángulo alfa y este ángulo beta son adyacentes. Y alguna de las chicas dijo son suplementarios. ¿Y que sean suplementarios qué significa? Que juntos forman un ángulo llano. Bien, que juntos forman un ángulo llano. Y si yo lo llevo a cálculo matemático, ese juntos, ¿qué operación es? Sumando. Bien, Suma. eso significa que suman 180. ¿Está bien? Y eso me va a permitir resolver ejercicios como este. Me están diciendo que esta E rara, que se llama epsilon, vale 5x, y que beta vale 10x. Y yo tengo que epsilon está acá, y beta está acá. Si yo miro la ubicación de epsilon y beta, ¿qué son epsilon y beta? ¿Son opuestos por el vértice? No. ¿Qué son? No. Son adyacentes. Bien. Adyacentes. Esto que yo estoy escribiendo acá es lo que se denomina justificación. Es poner la teoría de por qué yo estoy haciendo los cálculos que estoy haciendo. Cuando uno trabaja con ángulos, esa justificación es muy importante porque es la que nos da la pauta de cómo están pensando ustedes el problema. ¿Sí? Entonces la escriben así, sintética como la estoy poniendo yo. ¿Sí? Epsilon y beta son adyacentes. Si son adyacentes, ¿qué cumplían? Esto. Beta más epsilon van a sumar 180 grados. ¿Está bien? Esa es la condición de ser adyacentes. Entonces yo lo que hago ahora es decir, bueno, pero ¿cuánto valía beta? Beta valía 10x. Esto que yo acabo de hacer es reemplazar beta por su expresión en x, más epsilon. Pero ¿cuál es la expresión de epsilon? La expresión de epsilon es 5x, entonces yo acá voy a poner 5x. Y eso me tiene que dar 180. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien, y fíjense que si bien no es exactamente lo mismo,
Fíjense qué parecido a física, porque cuando ustedes tienen peso igual a masa por G, y tienen el dato de la masa y tienen el dato de G, ¿qué hacen ustedes? Reemplazan, donde está la masa ponen su valor, donde está G ponen su valor, y después multiplican, ¿verdad? Fíjense que es lo mismo Sí. que estamos haciendo acá, nada más que lo que estamos reemplazando, en lugar de ser pesos, masas y demás, no son otra cosa que expresiones de ángulos. ¿Está bien? Pero estamos haciendo lo mismo. ¿Qué me quedaría ahora? ¿Qué hago ahora? Sumar las X, Bien, ¿y cuándo me daría? 15. 15x. SX. Es igual a 180. Paso el 15 dividiendo. ¿Y eso cuánto me da? $12. Bien. 12. Y acabo de encontrar el valor de X. Entonces, de nuevo, para encontrar epsilon, yo sé que epsilon tenía como expresión 5X. Entonces yo voy a hacer 5 por 12. Y 5 por 12 me da 60. Si bien yo voy a hacer el cálculo, ¿cuánto debería dar beta para que el ejercicio esté bien hecho? 120. 20. Bien, tiene que dar 120 para que sumado a los 60 me dé 180. Entonces, vamos a decir beta es igual a 10 por 12, que efectivamente es 120. 120. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo procedemos? Sí. Y por último, y ya los dejo en libertad condicional hasta el martes que viene, ¿qué pasaría si yo les doy un embrollo como este? Voy a pegarlo ahí abajo porque necesita más espacio. Acá me están diciendo, se los escribo más grande, que beta es igual a 3x más 13. Y me están diciendo que alfa es igual a 7x menos 19. Creo que el procedimiento pasada la resolución de la ecuación, cómo encontrar los ángulos y demás, ya la entendieron. Así que al menos con que lleguemos al planteo en el tiempo que nos queda, me alcanza. ¿Cuál es beta? Beta es este. No, sí vamos a llegar a hacerlo. Beta es este. Y alfa es este. Entonces, para encontrar el valor de alfa y beta, ¿qué voy a utilizar? ¿Qué característica cumplen alfa y beta? De que son opuestos por el vértice. vértice. Bien, Compuestos por... Entonces, el valor que se saca en beta es el mismo que en alfa. bien. Por lo tanto, el valor que yo saque en alfa va a ser igual al valor que yo saque en beta. ¿Cuál es la expresión de alfa? 7x menos 19. ¿Está bien? Sí. Sí. ¿Y cuál es la expresión de beta, perdón? 3x más 13. Bien. ¿Cómo hacemos para resolver? Rosario, que estás muy callada. ¿Qué harías? Juntamos las X.
Bien, ¿qué te quedaría si juntas las X? 7x menos 3x. Bien, y del otro lado, ¿qué me quedaría? 19. 19 más 3. Bien. Esto me da 4x, y 19 más 13 me da 32. Sí. ¿Qué cálculo para que vuelva a dar 8? Paso el 4 dividiendo, y 32 menos 4 me da 8. ¿Está bien? Eso significa que Sí. alfa va a ser igual a 7 por 8 Por 8. menos 19. 7 por 8 es 56, menos 19 me da por resultado que alfa es 37 grados. Y por lo tanto beta debería dar lo mismo. Y beta es 3 por 8 más 13. 3 por 8, 24, más 13, 37. Por lo tanto, ya tengo alfa y ya tengo beta. Ahora, ¿terminé el ejercicio? No. No, porque acá me están apareciendo. Por un lado, este ángulo de acá, que es gamma, y por otro lado, este ángulo de acá, que es delta. O sea que hay todavía dos ángulos que yo no conozco. ¿Ideas para encontrar alguno de los dos? Para encontrar delta tendríamos que sumar beta más delta igual a 180 grados. Bien, ¿por qué? Acá me están diciendo Porque es que más delta da 180. ¿Por qué? Porque sería como un ángulo llano, ¿Qué o son? sea, Son más allá de un ángulo llano. ¿Qué son? porque todo el gráfico entero es 360 grados. Entonces, como está, está marcado, entonces el ángulo beta, el, la Y del otro sería, por método 180, sería la mitad de todo el gráfico. Bien. Ahora, está bien lo que me estás diciendo, pero una es una explicación bastante intuitiva y casera. Y si yo estoy en una prueba y tengo que escribir absolutamente todo eso, lo más probable es que no me alcance el tiempo. Por eso es que es importante la teoría y es importante aprender a mirar. Me dijeron alfa más beta son un ángulo llano, bien, entre todo es 360, todo, pero nos está faltando teoría. Alfa y delta, ¿qué son? adyacente. Bien, son adyacentes, punto. Desde el momento en que son adyacentes, todas las explicaciones que dieron ya están englobadas en una sola palabra, adyacentes. Si son adyacentes, los lados están en la misma recta, si son adyacentes suman 180, si son adyacentes el resto también va a ser 180 y entre todo va a medir 360 y es mucho más rápido de escribir. La palabra mágica que te ayuda a describir. Exactamente, es la palabrita mágica que en una sola palabra me dio todo. ¿Está bien? Y esas son las que ustedes tienen que saberse y estudiarse. Las definiciones para tener esas palabritas mágicas que en un solo renglón me justificaron todo. ¿Está? Entonces son adyacentes. Suman 180. Entonces, si yo conozco beta, puedo encontrar delta. Porque lo único que tengo que hacer es reemplazar beta por 37 y despejar. Delta va a ser igual a 180 menos 37.
Y 180 menos 37 me da... ¿Cuánto va? 143. 143. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí. Y ahora, ¿cómo encuentro gamma? Esperen que les Profe. pongo para tener más espacio. Hay que restar 143 menos 90 grados, ya que hay un ángulo recto. Ajá, pero esperen que les ponga el dibujito porque me parece que está faltando y yo sobrando algo. Lo vamos a poner acá, no, aquí. Bien. Me decían que, ¿qué tengo que hacer? Restar 90 grados a 143, ¿Por qué? ya que es un ángulo llano y si le restamos beta, queda 143. Y si le Ujú. quitamos el ángulo llano, es decir, 90 grados, el ángulo recto, es decir, menos 90 grados, nos daría el resultado. Bien, es una opción, pero de nuevo estamos con gastando tiempo para escribir. Está bien lo que me estás diciendo, estás perfecto. Entre los tres forman un ángulo llano. Si yo saco beta, esto me tiene que quedar 143. Y por lo tanto, si a 143 yo le resto 90, que es el valor de este, ya estoy en condiciones de sacar gamma. Otra opción sería decir, bueno, si yo junto estos dos, y se acuerdan que a los ángulos los podíamos llamar con numeritos, por ejemplo, el ángulo 1, ¿está bien? Ese ángulo 1 con gamma, perdón, con delta, ¿cómo son? Opuestos por el vértice. Bien. Y ahí, o también podría haber puesto que 1 y beta son adyacentes, que era lo que vos estabas planteando. Sea cual sea el planteo que yo tengo, llego a la conclusión de que 1 tiene que medir 143 grados. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si es opuesto por el vértice a delta, tienen que medir lo mismo. Y si es adyacente con beta, surge lo que estaban diciendo, de que si yo resto beta, voy a obtener 143. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien o no? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo justificamos que ese gamma va a ser igual a 143 menos 90? Me falta justificarlo, ¿no? El cálculo está ahí y está bien. ¿Cómo justifico ese cálculo que me da 53? Ya justifiqué la mitad, porque ya justifiqué de dónde sale el 143. ¿De dónde justifico que si yo resto 90 me da? Porque son adyacentes. Idea. De verlo nomás. Hay cosas que se justifican de verla y que son fáciles de escribir, ¿sí? Porque yo puedo decir que 1 está formado por el ángulo de 90 más el ángulo gamma.
Y como yo ya encontré cuánto vale 1, que vale 143, estoy en condiciones de poder decir que si a 143 le resto 90, me va a dar por resultado 53. ¿Sí? ¿Estamos de